Bienvenidos una noche más a toda la comunidad de Sombras del Misterio. Gracias por el eco que hacen resonar nuestras palabras. Antes de sumergirnos en la oscuridad de hoy, me gustaría preguntarles algo. ¿Alguna vez han notado cómo el mal siempre elige el lugar más puro para florecer? Siempre es la iglesia, el asilo o, en el caso de la historia de esta noche, una escuela. Déjenme su opinión. Es un tema que siempre me ha parecido profundamente perturbador. Recuerden que para que estos relatos no se pierdan en el vacío, pueden ayudarnos a crecer compartiendo esta noche de terror y dejando su pulgar arriba si la historia les llega al alma o a la médula. Están escuchando Sombras del Misterio. La siguiente historia me fue contada por un viejo conocido, un hombre de pocas palabras que creció en un lugar que el progreso y la fe parecen haber olvidado. San Andrés Cuatlalpan, un rincón en las faldas de la Sierra Negra, en Puebla. Uno de esos pueblos que aún usan la tierra para medir el tiempo. Mi conocido, a quien llamaremos Ricardo, me juró que esto sucedió a finales de los años 60, cuando él apenas era un niño que conocía el camino a la escuela mejor que el camino a su propia casa. La escuela de Cuatlalpan era un caserón de adobe, el único edificio de 2 pisos del pueblo. Detrás de la cancha de tierra había un antiguo pozo. No era un pozo de agua, era un respiradero, un hoyo que, según los abuelos, se había secado hacía generaciones, tragándose consigo el murmullo de un arroyo subterráneo, y algunos decían, un pacto. Los niños, por supuesto, le temían, le llamaban la boca seca. Un día, la querida maestra Elena, un pilar de dulzura y orden, enfermó y tuvo que irse a la capital. En su lugar llegó el profesor Gaspar, un hombre joven de unos 30 y tantos, con una sonrisa demasiado grande y ojos que parecían no encajar bien en su rostro, como si le pertenecieran a otra persona. Llevaba un traje de paño grueso que olía a incienso rancio, incluso bajo el sol de mediodía. El profesor Gaspar, a diferencia de la maestra Elena, no les enseñaba a leer, les enseñaba a cantar. La canción era sencilla, monótona, pero se clavaba en el cerebro como un gusano. No tenía letra, solo sílabas repetitivas que sonaban a latín mal pronunciado o a un idioma anterior al castellano. Haga lo ret, fanatán, eshbo ret, haga lo. El profesor insistía en que la cantaran cada tarde. Les hacía tomarse de las manos y marchar alrededor de la boca seca, repitiendo la tonada cada vez más rápido, cada vez más alto. La primera vez, Ricardo sintió un escalofrío que no era del frío, sino de algo antiguo que se despertaba bajo sus pies. Los padres no entendían, pero el profesor Gaspar había llegado con el aval de la diócesis y del alcalde, el único policía del lugar. Son cantos de disciplina para enfocar el espíritu, les había dicho con su sonrisa que no llegaba a los ojos. El verdadero horror comenzó con los sueños. Todas las noches, los niños de Cuatlalpan despertaban bañados en sudor, con la misma sensación. Alguien había estado tarareando la canción en la oscuridad de sus cuartos, y siempre, invariablemente, 1 o 2 de ellos se levantaban y se dirigían, sonámbulos, a la ventana. Cuando los padres los detenían, murmuraban: la boca seca tiene sed, la boca seca quiere la canción completa. Una noche de luna nueva, de esas que lo devoran todo, el terror llegó de forma palpable. Ricardo y su primo,
que dormían en la misma habitación, escucharon un llanto sordo, arrastrado, que venía de la calle. Era la madre de la pequeña Sofía. Sofía no estaba en su cama. Cuando los padres llegaron a la plaza, un grupo ya se dirigía a la escuela. Al llegar, se toparon con el profesor Gaspar en la puerta, vestido con su traje rancio, con esa sonrisa que ya no parecía humana. «Han sido las brujas», dijo con una voz extrañamente aguda. «Vienen por los niños que no aprenden la verdadera armonía. Traigan a todos los pequeños a mi cuidado. La escuela es el lugar más seguro. La gente, aterrorizada por la desaparición y la leyenda de las brujas de la montaña que se llevan a los recién nacidos, dudó. Pero el miedo es un mal consejero. Un puñado de familias entregó a sus hijos al profesor Gaspar, pensando que el mal no se atrevería a entrar en la casa del saber. Ricardo y su primo se quedaron escondidos, mirando desde la sombra de un gran mezquite. Vieron cómo el profesor guiaba a los niños al patio, y con una voz que ya no era humana, sino gutural y antigua, les ordenaba formar un círculo alrededor de la boca seca. La canción comenzó. Hágalo Red, Fanatán. Pero esta vez los niños no cantaban, lloraban. Eran los llantos más desesperados y puros que Ricardo jamás había escuchado. Y entonces sucedió. El profesor levantó los brazos y, de la oscuridad del pozo, donde solo debería haber habido tierra, una luz verde enfermiza brotó, envolviendo a los pequeños. La tierra alrededor de la boca seca se agrietó y un olor a almizcle y a algo quemado inundó el aire. Los gritos de los padres que se habían quedado afuera fueron ahogados por la canción. Cuando corrieron hacia la escuela, el profesor Gaspar los detuvo con un gesto que no era humano. Su sonrisa se había roto, revelando algo oscuro y húmedo en su garganta. El pozo ya no tiene sed, ha bebido el eco, siseó. Cuando el pueblo finalmente pudo reducirlo a golpes y echar abajo la puerta de la escuela, no había niños, no había rastro del profesor Gaspar. Lo único que encontraron, al fondo de la boca seca, donde supuestamente no había nada, fue el cuerpo momificado y vacío de la maestra Elena. La querida maestra estaba sentada, con los ojos abiertos, la boca cosida con un hilo negro y un pequeño cuadernillo de partituras manchado de sangre en su regazo. En la última página, con una caligrafía temblorosa, había una única frase: «La canción es la llave». Los niños jamás regresaron. Pero si usted se atreve a pasar hoy por San Andrés Cuatlalpan, donde solo quedan 3 casas en pie y el caserón de la escuela está en ruinas, me dicen que en las noches más oscuras, si se acerca al pozo, aún puede escuchar un murmullo que sube desde el abismo. Es el sonido de cientos de vocecitas infantiles que se ríen y que entonan una y otra vez la canción de la sed insaciable. Hágalo Red, Fanatán, Eshbo Red, hágalo. Que tengan muy buenas noches.